Saludos y muy buenas noches en esta jornada de jueves 4 de diciembre. Nos encontramos en el Parlamento de Cantabria y tres son los temas que vamos a tratar durante esta noche de jueves para que todos ustedes tengan un rato agradable y placentero en sus hogares. Tres son los temas y prácticamente los tres son culturales. En primer lugar, vamos a dar paso a una entrevista que mantuvimos en este lugar, en el Parlamento de Cantabria, en su patio central, con Cristina Fernández Gallo, que es la comisaria de esta exposición que está presente en el Parlamento hasta el próximo día 31 de enero. Es una exposición homenaje a Concha Espina, Querer, Saber, Poder, una de las escritoras más importantes de la literatura española y también más importantes de la literatura universal. Hasta en 3 oportunidades tuvo ocasión de optar al Premio Nobel de Literatura y precisamente el próximo año 2026 se cumple un siglo de la primera vez que pudo optar a ese gran premio de la literatura. Posteriormente haremos una pausa, hablaremos también de arte, de una conferencia que disertó en el Museo de Arte de Santander Jaime Sordo, y por último también hablaremos de cultura, pero en este caso de viajes. Eso será otra historia. En primer lugar vamos a escuchar, como decimos, la conferencia que nos ofreció en esa entrevista con Cristina Fernández Gallo, comisaria de esta exposición en el patio del Parlamento de Cantabria, exposición de Concha Espina, Querer, Saber, Poder. Cristina Fernández Gallo. Dentro vídeo. Bueno, estamos con Cristina Fernández Gallo en el patio del Parlamento de Cantabria. ¿Qué estamos observando, Cristina? Pues la maravillosa exposición sobre Concha Espina, titulada Querer, Saber, Poder, que ha tenido lugar o se ha hecho en colaboración entre el Parlamento y la Universidad de Cantabria. Dos comisarias en esta exposición. Dos comisarias, sí, Rebeca Rodríguez Oz y yo, las dos. ¿Mucho trabajo, Cristina? Mucho trabajo, porque no solamente es querer dedicar cada panel a un tema, sino además ver cómo resumir en un panel tanta información que tenemos y sobre todo hacerlo atractivo, para que se lea, para que guste y para que interese seguir leyendo y sobre todo para que dé una información de lo que fue Concha Espina, de la importancia que tuvo. Nadie mejor que tú, por ejemplo, que nos digas quién fue Concha Espina. Bueno, pues Concha Espina fue una escritora importantísima en la primera mitad del siglo XX, muy importante en España. Una escritora que tuvo que luchar con muchísimos impedimentos por ser mujer, por ser escritora mujer, por trasladarse a Madrid a triunfar con el oficio de la pluma, como ella decía, para sostener su hogar, dijo ella, con modesto decoro, cuando luego tuvo un éxito tremendo. Y luego hay que tener en cuenta que ella había nacido en Santander, aunque se la llame la escritora de Luzmela, pero había vivido en Santander, había vivido también en la Luzmela de sus novelas, que es Mazcuerras, pero de allí se traslada a Madrid. Entonces, claro, el cambio es enorme, como podemos suponer. A principios, la primera década del siglo XX, irse a vivir a Madrid en un mundo literario en el que quiere triunfar, sobre todo masculino, y en el que la mayoría creen que estando viva Emilia Pardo Bazán, dos escritoras triunfando a la vez, es mucho, algo que nunca supuso un impedimento. Bueno, desde allí, desde Mazcuerras o desde Santander, llegó a un éxito universal, realmente universal, con novelas traducidas a idiomas, no al inglés, al francés, al alemán, a idiomas rarísimos, triunfó por todo el mundo y escribió sobre temas muy interesantes, muchos relacionados con la mujer, con lo que es necesario para una mujer, con lo que reivindica para una mujer y en realidad se lo exige a toda la sociedad, y luego pues con motivos también de tipo puramente social en general, pero visto desde el punto de vista de una mujer protagonista muchas veces. Es una escritora muy importante. Cristina, con lo que has comentado, ella pudo estar con los mejores de la época, ¿no? Estuvo, desde luego se relacionó muy bien, tenía una tertulia maravillosa, los miércoles de Concha Espina se llamaban, en la calle Goya, a la que acudían tantos mejores, tantos intelectuales, políticos, escritores, hasta críticos de su obra,
tantos que llegó a tener que poner ese miércoles de Concha Espina porque decía que ella tenía que vivir de su trabajo y que no podía trabajar si no la dejaban, porque ella realmente le gustaba recibir amigos, recibir pues escritores, periodistas, intelectuales, pero claro, tenía que trabajar y llegó a poner un pequeño cerrojito en su puerta que lo cerraba por dentro para que no le interrumpieran si estaba trabajando y recibir solo un día. Estuvo muy bien relacionada, sí. Cristina, cuéntanos, hay un motivo por el cual esta exposición navega entre el 2025 y 2026, ¿no? Se cumplen justamente 70 años del nacimiento de Concha Espina. Entonces es verdaderamente en ese momento cuando... Perdón, del nacimiento, de la muerte, del fallecimiento de Concha Espina, 1955. Ella nace en 1869 y fallece en 1955. Nace en Santander y muere en Madrid. Y luego también otro evento es un centenario, 1926, optante también a ese premio, ¿no? Claro, claro, sí. Opta varias veces al premio Nobel, varias veces. Y no lo consigue por un solo voto, que es precisamente el de la Real Academia Española. Para el Nobel pedían verdaderamente su opinión a instituciones, pues las instituciones literarias, culturales más importantes, y la Real Academia dijo que no, por motivos pues como que otros escritores siendo hombres no lo tenían, o sea, cosas de lo más absurdo y que verdaderamente seguramente se debió al mismo motivo por el que nunca logró ingresar en la Real Academia, a pesar de que el propio Cosío lo pidió para ella desde aquí y a pesar de que algunas veces hasta se enfadó y dijo que bueno, que ella en el fondo era demasiado libre para tener que acudir siempre semanalmente a la Real Academia y que bueno, que prefería, como había estado en el sillón del fuselaje de una avioneta, que un sillón de la Real Academia. Pero lo cierto es que seguramente no ingresó por ser mujer. Pero Cristina, a día de hoy sí es muy difícil ser optante a un premio Nobel. Ella lo fue 3 veces. Sí. Sí. Aún más difícil. Sí, y además pasaron cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Hispanoamérica dejaron de proponer las opciones de escritores de allí para centrarse todos en la opción de Concha Espina. Es decir, conocían tanto su valía, lo veían tan meritorio realmente que hasta eso llegó, pero no pudo conseguirse. De todas maneras, yo creo que tan importante hubiera sido conseguirlo como lo que nos queda hoy, la opción de haber sido propuesta. Su candidatura realmente fue tan importante que casi a estas alturas ya da igual. Bueno, exposición que está en el Parlamento de Cantabria hasta el 31 de enero de 2026. Todas aquellas personas que quieran venir, ¿qué van a observar? ¿Qué van a conocer, Cristina? Bueno, van a conocer, por un lado, toda la vida de Concha Espina. Lo detallado que se puede hacer en una exposición, naturalmente, pero sí porque además ella decía que la vida de una escritora había que buscarla entre las líneas de sus obras. Entonces, aquí se citan muchas obras. Hay uno de los paneles dedicado a la biografía de Concha Espina, otro a la relevancia, porque es tan importante, porque obtiene todos los méritos, todos los premios, los galardones que obtiene, unos como méritos literarios y otros no específicamente. Por ejemplo, la medalla de oro del mérito al trabajo, o la medalla provincial de Cantabria. Eso es muy, muy interesante. Y luego también ver un poco o un mucho cómo es su relación con el feminismo, su relación con la cuestión social, qué novelas la relacionan más con lo social, como puede ser La Esfinge Maragata o El Metal de los Muertos, cómo es el problema de España, cómo lo ve ella a finales del siglo XIX con la pérdida de las colonias, vamos a decir, y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que eso es algo que verdaderamente vive mucho España y cómo se ve, ¿no? Y luego, cómo es el ideal de Concha Espina, que aunque tiene una amistad estupenda con el rey, con Alfonso XIII, que incluso pues la lleva a ser embajadora cultural, hace 3 viajes a América a lo largo de su vida, por eso también es pionera, pero aún así se había mostrado siempre partidaria de la República. Entonces, en esta exposición vamos a ver cómo tuvo ella que vivir la guerra civil en Luzmela. Ella venía todos los veranos a veranear y aquel verano fue tristemente largo. Estuvo allí pues hasta agosto del 37, cuando llegan sus hijos y ya puede salir de allí con ellos. Pues todo eso, es decir, toda la vida de Concha Espina, su obra y toda su participación en asuntos sociales. Cristina, a ti y a Rebeca, que dentro de este trabajo
para hacer la exposición, Sí. ¿qué más os ha llamado la atención? ¿Cuál ha sido el dato más curioso? De la exposición. Bueno, en realidad los datos curiosos es que nosotras ya trabajábamos sobre datos que ya teníamos. Quiero decir, no hemos investigado mucho concretamente para esto porque esto es fruto de una investigación larguísima de hace mucho tiempo. Yo en concreto hace más de 20 años. Entonces, algún dato hemos buscado, hemos concretado, pero la mayoría de los datos pues sabíamos. Lo que pasa es que sí que hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay un panel en el que Rebeca compara a Concha Espina con Carmen de Burgos. Pues eso es curioso porque son dos mujeres que viven de su trabajo, que las dos se trasladan a Madrid, que proceden de una provincia, las dos, pero ellas en Madrid se instalan, realmente se aclimatan allí y aunque tienen puntos de vista políticos, digamos, ideológicos muy distintos, pues consiguen sobrevivir igual. A mí eso, por ejemplo, como es una investigación de ella, pues a mí me ha llamado mucho la atención, sí. Cristina, los libros de Concha Espina siguen en las librerías. Bueno, los libros de Concha Espina siguen en las librerías de viejo muchas veces, donde da un placer enorme encontrarlos. Y luego, pues bueno, algunos han sido publicados. Yo misma he hecho la reedición de varias de las obras y así se pueden leer muy bien, porque claro, tienen una lectura más, pues no sé, el propio papel, que es algo que parece tan básico, pero hombre, un papel nuevo, no transparente, con una letra más grande, dan como más ganas de leer. Parece una bobada, pero eso facilita. Y luego los estudios introductorios pues también actualizan, digamos, la obra, la acercan al lector, aunque yo siempre digo que las obras también hay que leerlas en el momento en que fueron escritas, ¿no? Un estudio está bien, pero no hay que pretender, ¿tiene vigencia? ¿No tiene vigencia? No, la obra es lo que es y en el momento que fue, entiendo. Imagínate que la gente que te está viendo en estos momentos se está preguntando no solamente por qué tengo que venir a la exposición, sino por qué tengo que comprar un libro de Concha Espina. Bueno, yo diría un montón de motivos. El principal, seguramente, para mí, a mí me produce mucha alegría ver que es una escritora que partiendo de Cantabria llegó a donde llegó, que fue modernísima, con muchísimas dificultades y sobre todo porque lo que vivió a partir de la Guerra Civil le hizo ser muy, muy conservadora, mucho más. Y la gente se quedó con eso. No sabe todo lo que escribió Concha Espina antes del año 40. No solo desde su primer libro, en 1904, un libro de poemas que titula Mis flores y que ella dice que no ha querido reeditar porque son como unos poemillas infantiles, juveniles más bien, pero bueno, ella dice eso, sino toda su obra periodística anterior. Y todavía estaba escribiendo el día que murió, es decir, por lo prolífico de su carrera, por la importancia de los temas sobre los que escribió y sobre todo porque entre unas novelas y otras hay unas diferencias maravillosas de temática, un vocabulario riquísimo, una sintaxis maravillosa y un lenguaje cuidado, que es la envidia, puede ser, de muchos escritores de hoy, verdaderamente. Según lo que nos has contado, el pensamiento que podía tener en la primera década y en la segunda del siglo XX Concha Espina, ¿crees que tuvo que cambiar de pensamiento acabada la Guerra Civil? Bueno, yo creo que durante la Guerra Civil ella sufrió mucho también y además ella confiaba, yo creo, mucho en sus hijos. Entonces, sus hijos, que se habían mostrado muy partidarios de la República, en ese momento ya están con los nacionales. Entonces, por un lado eso, y por otra, su muy fuerte sentido religioso, muy, muy religioso, y el ver también que Falange, por ejemplo, que luego no nos parece esto, pero ella, Falange, piensa que es una cosa como moderna, como de avance, así pues se siente propiamente falangista, propiamente conservadora y sí que cambia mucho. Y repite lo que había dicho Ortega, no era esto, pues Concha Espina para ella sucede lo mismo. Pero ya digo, quedarse con lo que escribe después de la guerra es una pena. Es justo lo anterior lo que más hay que valorar. ¿Crees que cambia entonces por las circunstancias? Sí, sí, sin duda. Ella sigue viviendo, sigue escribiendo, se adapta a las nuevas circunstancias y realmente escribe con temas menos, se implica menos socialmente, implica menos a la mujer. Digamos que son temas menos, pues, crónicas, biografías, cosas en las que no está tan... No valora tanto lo que ha sido su trabajo de cara a
la sociedad, a lo que ha podido reivindicar, a lo que ha podido justificar. Ella verdaderamente ya es una manera de escribir un poco más. Pero bueno, tampoco quito yo importancia a lo que escribe, ¿eh? Por ejemplo, pues de Antonio Machado a su grande y secreto amor, es un libro muy bonito, o una novela de amor, también dedicada a Menéndez Pelayo, o un libro maravilloso como es Un valle en el mar, que es su última novela propiamente dicha, sin que sea biografía, que la dedica a Santander, la tierra y el mar de su juventud, ¿eh? Como que vuelve aquí al final. Son obras muy, muy bonitas. Un legado importante el que ha dejado. Muy importante, muy importante. Muy importante y muy grande, ¿eh? Porque además Concha Espina escribe en todos los géneros literarios, ¿eh? De todo. Escribe poemas, escribe obras de teatro, ensayos, biografías, pequeñas biografías, crónicas, y tiene gran obra periodística, ¿eh? O sea, de hemeroteca. Ahora además con las hemerotecas digitales, digamos, es un verdadero placer buscar y consultar. Sí. Ya por último, para concluir, Cristina, sí, envía un mensaje a todas aquellas personas que quizás pues eso se están preguntando por qué tengo que ir al Parlamento. Vale, pues mira, es una oportunidad única para en un espacio maravilloso recorrer la obra de una escritora que nos enseña parte de su vida, parte de su sociedad, parte de su obra de una manera muy, muy, muy sencilla, muy agradable y que puede invitar a seguir leyendo, que yo creo que en el fondo es esto, la divulgación y las ganas de leer. Y si te lo pongo más difícil, A ver, ¿no es un libro de ella? ¿Con cuál te quedas? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Depende de lo que se quiera. Mira, a mí siempre es una de las obras más destacadas de Concha Espina, es El metal de los muertos. El metal de los muertos es una novela social. Yo siempre digo que es seguramente la primera novela social de España y no obtuvo ningún premio, pero a partir de ahí fueron todos sus grandes éxitos y, bueno, es en 1920, ¿eh? Pero a partir de ahí es que se traducen todas sus obras, es importantísima. O sea, es vista desde toda Europa, desde toda, bueno, es todavía hoy, es seguramente la que menos vigencia ha perdido por tener ese encanto de lo social, de lo que se solicita, de querer ver qué necesitan los obreros, qué necesitan los mineros, pedir escuelas, pedir hospitales y todo relacionado con la huelga. Y luego pues hay otras novelas de otro tipo, por ejemplo, pues leer ahora La niña de Luzmela o leer Dulce nombre, por ejemplo, que parecen un poco más tipo pues esas novelas como rosas del principio, pero que tienen su enjundia, desde luego. Sí. Voy a regresar antes de terminar una cuestión anterior. A ver. ¿Alguna vez hemos estado tan cerca del Nobel con una mujer? Yo creo que no. Yo creo que no. No. Y verdaderamente, además, yo creo que fue cosa del momento, porque yo me imagino una mujer como Concha Espina hoy y le darían el Nobel. Por supuesto que le darían el Nobel. Curiosamente hubo en Madrid hace unos años una exposición estupenda sobre las mujeres que obtuvieron el Nobel, y en esa exposición aparecía Concha Espina, aparecía, ¿eh? Y hablaban de ella. A mí me gustó mucho verlo, porque verdaderamente no lo obtuvo, pero por muy poco. Bueno, por un solo voto, así de claro, por un solo voto, el de la Real Academia Española. La verdad es que es una de esas entrevistas que es una lástima terminarlas. Sí. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Nos has dado una auténtica lección de Concha Espina. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Espero que anime a leer, que es el gusto.
70, el simple gesto de izar una bandera arcoiris desencadenó un movimiento imparable. Y tú, con el simple gesto que haces al reciclar una caja de cartón, también desencadenas un movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul. En Cantabria, la salud se construye juntos. Cada gesto importa. Reformamos la atención primaria y los estilos de vida saludable, porque tu salud empieza contigo y en quienes te acompañan. Innovamos para cuidarte mejor, con tecnología cercana y humana. Un compromiso compartido, un sistema más humano, más cercano y moderno, sin barreras ni distancias. Un futuro más saludable, contigo en el centro. Cuidamos de tu salud, juntos. Plan de Salud de Cantabria, 2025 a 2029. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria. Para más información sobre el Plan de Salud de Cantabria, visita la web www.scsalud.es. Cantabria Televisión, 450.000 espectadores potenciales, más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales, 18 años informando y entreteniendo en Cantabria. Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com. Impresionante la explicación que nos da Cristina Fernández Gallo acerca de esta exposición de Concha Espina, que como decimos no se lo pueden perder. Hasta el próximo día 31 de enero de 2026 está en este patio central del Parlamento de Cantabria. Esta es una de las imágenes que ilustran esa exposición. Nosotros seguidamente vamos a escuchar otra conferencia, en este caso no sé si más interesante, pero desde luego no se la pueden perder. Un patrimonio cultural que tiene Torlavega, Luis Alberto Salcines, y un patrimonio cultural que tiene Santander, Jaime Sordo. Los dos en dos ámbitos, uno de ellos presentando el ciclo Alucinaciones con Jaime Sordo en el Museo de Arte de Santander, y el otro, el gran protagonista, como decimos, Jaime Sordo, una persona que hace posible que la cultura, que el arte llegue hasta nuestros hogares, hasta nuestro ámbito personal y hasta nuestro ámbito evidentemente cultural. Vamos a escuchar esa presentación fenomenalmente realizada por parte de Luis Alberto Salcines y también la conferencia de Jaime Sordo, Alucinaciones, en el Museo de Arte de Santander. Dentro vídeo. Dentro del ciclo Alucinaciones interviene hoy Jaime Sordo. El ciclo consiste básicamente en invitar a personas que son ajenas al proceso de creación artística para que a partir de una obra, de una pieza de los fondos del museo, hablen de todo aquello que les sugiera, que en definitiva alucinen. El ciclo no deja de ser, al final, una especie de homenaje a José Hierro y su libro de las alucinaciones.
Jaime Sordo es un fundamentalmente empresario, nació en Santander, estudió Ingeniería Industrial Energética y desarrolló prácticamente su vida profesional en torno al mundo de la empresa. Fueron varias las empresas en las que trabajó, voy a recordar algunas de ellas. Por ejemplo, fue administrador de Ultimic, una empresa que estuvo al frente de ella entre el año 1972 y 1975. Más tarde, director general de Air Comfort entre 1976 y 2011. Y más tarde, administrador de Climanor entre 1977 y 2000. Como una actividad profesional paralela, recordar que también fue consejero delegado de la empresa Setecisa, empresa que puso en marcha la empresa de televisión privada en Cantabria, Telecabarga. Actualmente es consejero de Calor y Frío desde el año 2003. Realmente es conocido profesionalmente en este mundo de la empresa, pero Jaime Sordo quizás sea más conocido en el mundo del arte y de la cultura por el desarrollo que hizo paralelamente al mundo empresarial como profesional, que es el mundo del arte, el mundo como coleccionista de arte. Una enfermedad, podríamos decir, porque a los que son tan amantes del arte se suele decir que son enfermos padecen el síndrome de Stendhal, una colección, una digamos que afición que comenzó a desarrollar con la relación personal de amistad y artística con Manuel Arce y su Galería Sur. Jaime Sordo empezó a adquirir obras fundamentalmente de la Escuela de Madrid, de la Escuela de Vallecas. Más tarde la fue ampliando con también el grupo Dau Alset, el informalismo catalán, y poco a poco fue acentuando esta colección hasta convertirse en uno de los coleccionistas quizá más importantes en este momento de España. Le llevó precisamente este carácter, por una parte, de una colección de tanta importancia, por un lado, y luego las relaciones que mantuvo a través de ella, llegó a ser presidente de una asociación de coleccionistas tan prestigiosa como es la colección 9915. Precisamente por estar al frente de esta asociación, el Instituto de Arte Contemporáneo en el año 2003 le dio una distinción y también tuvo otra distinción por parte de Arco, la Feria de Arte de Madrid, por su fidelidad a esta feria. Como coleccionista de arte ha estado vinculado, como digo, no solamente a los artistas, a las colecciones, sino también a los espacios de arte contemporáneo. Y en este sentido hay que recordar que forma parte del comité de asesores precisamente de este museo, de la comisión de asesores. Forma parte también del patronato de la Laboral de Gijón, el prestigioso centro artístico, y también forma parte de la comisión de compras del TEA de Tenerife, el espacio de artes de la isla Canaria. La obra que ha elegido Jaime para hablar es la obra que tengo a nuestra espalda, una obra que tiene para él muchos significados, no solamente por la contundencia de la obra. Se trata de una pieza, de una fotografía de Juan Uslé que se titula Looking North, Suances, y parte de esta fotografía para hablar no solamente de la contundencia de este paisaje marítimo que está en torno a Suances, sino también para hablar de los vínculos de amistad entre Juan Uslé, Vicky Civera y Vicky Uslé, una relación triangular familiar y artística con Jaime Sordo, y lo va a vincular también con su colección de arte contemporáneo. La fotografía es del año 2006, pertenece a los fondos del museo, y yo creo que es una pieza excepcional porque, aunque todos sabemos que Juan Uslé es más conocido en el mundo de la pintura, pero también ha hecho muestras de fotografía, recordemos la que hizo en la Sala Rovallera, y esta es, yo creo que, de las obras más contundentes de él. Desde la Asociación de Amigos del Museo, dar las gracias a Jaime Sordo porque haya aceptado esta invitación. Gracias por vuestra presencia, gracias por haber venido y por acompañarnos, ¿no? El agradecimiento al museo. Es una larga trayectoria la que se mantiene con este museo, la que mantengo con este museo. Aquí hemos hecho 3 exposiciones, habré participado en 3 o 4 conferencias, ya no recuerdo, bastantes, y he estado 11 años en la comisión asesora. Por tanto, a la concejala de Cultura, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, porque la proximidad que he tenido contigo durante tanto tiempo pues ha hecho que, evidentemente, como suele ocurrir, la amistad acabe calando en el tema, ¿no? Por tanto, es para mí un placer especial hoy, además, por muchos motivos, poder estar aquí. El agradecimiento a la Asociación de Amigos del MAS,
Recuerdo que conecté con ellos en el año 2017, un verano de junio, en Santillana, y me contaba su presidente, me contaba Domingo, de que hacía 6 meses que se habían constituido. Y allí juntos, con la asociación, visitamos una exposición en el Águila y la Parra y luego en el castillo, en la Torre Don Borja actual, y era una exposición sobre no hay color, etcétera, y empezamos a establecer ese primer contacto. Luego han sido 8 visitas con ellos específicamente en las 8 exposiciones que se han hecho en Torrelavega durante 4 años, tanto en la Sala Mauro Muriedas como en la Sala Cenefoto. Posteriormente, el año pasado, estuvimos visitando la exposición en Comillas y este año, con el cumplimiento de los 50 años, la Sala del Parlamento. Quiere decir que han sido 12 colaboraciones con Amigos del MAS y que, digamos, esto ya está metido en el hilo continuo, ¿no?, de la colaboración. Yo evidentemente estoy encantado y Domingo y amigos, pues muchas gracias también por también contar conmigo en estos temas. Gracias, Luis Alberto. Nosotros también hemos hecho bastantes corridas juntos, pero además con tu especialidad radiofónica, pues han sido muchas las entrevistas que se han hecho a raíz de exposiciones, básicamente, y de otras conversaciones de tipo personal, también gracias a ti. Son a los que tengo que agradecer y que han hecho que hoy esté aquí con vosotros, ¿no? Presentaré mi visión como un coleccionista que ha estado 50 años de actividad en el arte moderno y contemporáneo, cargado de pasión y de ficción. Por eso el comentario que ha hecho Jesús Alberto, toda mi vida ha estado cargado sobre todo, insisto, de estos dos conceptos, pasión y ficción, que se produce en cada adquisición, además, y que va unida que a la pasión y la afición del artista, junto con las personas que ven la obra, crean ese bosque de ficciones que nunca acabamos de entender, que permite vivir el arte en su totalidad. Eso es un posicionamiento permanente a alucinar. Introduzco un poco el tema, ¿no? Mi visión no es la de un historiador o un profesional del sector, sino una visión cargada de sentimientos, de un coleccionista que necesita ver, seguir permanentemente viendo para generar una sensibilidad en su inteligencia visual que permita sentir con plenitud el arte y sentir, como nos decía Kandinsky en su libro sobre la espiritualidad del arte. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos muchos de esos sentimientos de Kandinsky cuando habla del sentimiento unido a la espiritualidad, ¿no? Hoy estamos en el programa Alucinaciones, donde se nos pide que elijamos una obra del MAS para hablar de ella porque nos gusta, emociona y nos vibra. Volveré a resaltar que si yo he tenido y he llegado a comprar 500 obras, habré hecho unas 500 peticiones de oferta. De las 2.500 peticiones de oferta, solo he comprado 50. Pero en las 2.500 peticiones había alucinación, ya que estamos empleando el término por mi parte. Por tanto, añadir una más, para mí está pues dentro de la cotidianidad del día, como el que bebe el vaso de agua o el que toma el plato alubias, ¿no? Es un ejercicio ya permanentemente conocido. La obra escogida es de Juan Gusles, la fotografía Looking North, de Swances 2006, de medidas 126 por 190. Es una buena foto. Los que estamos en el ámbito de la fotografía, y en la colección hay unas 150, en los últimos tiempos, si algo igual que la pintura de los 80 ha cobrado vida, es el formato. No se entiende ya una foto histórica hoy en donde, aparte del color, el componente tamaño también era muy para convivir en casa, ¿no? Muy foto de casa de colección. Hoy, fotografía actual está supeditada al formato, y si no hay formato, de verdad que no llega a haber aceptación de la misma. Estamos en un caso donde así es. Es una visión desde la playa de Cuchilla en dirección a la playa de Swances de la Concha y los Locos. He hablado con Juan, ¿no? He hablado estos días, como lo ha visto, me ha llamado, hemos estado cambiando impresiones. Para él también es una foto muy emotiva. Y de hecho, el por qué esta obra esté en este museo es por una relación de emotividad y por las gestiones que en su momento haría el director, pero sobre todo él se siente muy motivado personalmente con la foto. Esta obra, como sabemos, estuvo en Basel en 2016 y la llevó Soledad Lorenzo, nuestra galería de Torrelavega, que como sabéis se convirtió en las 2 o 3 galerías que iban a Basel cuando íbamos por allí en los años 80. Y desde los años 80 creo,
pero no lo puedo afirmar, que yo esa obra se la pude ver en la galería. Es una puesta de sol maravillosa que perfila el horizonte acercando lo fotográfico a la pintura. Es una fotografía muy pictórica y es que es muy fácil vibrar, sentir, acercarse con esta fotografía. La fotografía, yo mantengo, y creo que en alguna ocasión me lo habéis oído, que por su temática casi siempre realista y figurativa, en este caso es un paisaje, no requiere explicación. No tiene sentido explicar una foto, porque uno está viendo la realidad tal cual. No está viendo ningún cuadro de los sismos, de los diferentes sismos en el surrealismo o en el cubismo, en donde requiera una explicación. Cuadro cubista sin explicación es un cuadro difícilmente asimilable, ¿no? En una fotografía no tiene sentido. Todas son casi siempre realistas, salvo alguna foto de otro tipo, y por tanto, todo lo que puede apasionar creo que está dicho en la misma. Opino que el silencio, sobre todo el silencio, ayuda a generar emociones al espectador. Y siendo la mejor explicación a la misma, propongo 10 segundos de silencio y que nos dediquemos simplemente a contemplar la obra. Quería poneros otra obra fotográfica de Huxley, por ver otra variante. Es una obra de la colección, también una obra muy pictórica. Es una ventana granadina en donde el reflejo de la luz pasa toda la reja al suelo y en el conjunto podría ser que uno esté viendo un cuadro de Huxley en todo ese concepto. Es una obra de tamaño, es una obra de 2 metros y pico por 80 y en su momento, pues yo creo que ha estado en 8 o 9 exposiciones. Vamos a continuar con la visión de lo que considero una de las escuelas más importantes en Europa de fotografía, que es la que generó los Bechels, el matrimonio, tanto Berna como Gila, formando la escuela de Düsseldorf, donde todos los que vamos a ver allí estuvieron estudiando, y se creó un grupo de fotógrafos entre 1978 a 1986 llamada de la nueva objetividad alemana. Si lo pongo estas fotos es porque hay una cierta similitud con el paisaje. Ellos son un poco anteriores, no su producción, que su producción puede estar pisando en estos momentos. Hay 2 artistas de los que no tengo en la colección, que es Andreas Guski y Thomas Struth, porque están imposibles en el mercado. Simplemente por tener una anécdota, yo hace 8 años intenté acercarme a una foto de Andreas Guski y estando en la Fris de Londres, en YQ, pedí oferta y me dijeron 650.000 por la foto, que evidentemente es de edición de 5, que evidentemente la facturación de esa foto a quien corresponda son 3 millones, casi 4 millones la foto, esa fotografía, que supera no sé qué tipo de cuadro. Quiere decir que la foto en el mercado se ha posicionado. Cada año que preguntaba que iba a la Fris, cada año me subían 50.000 euros más. Bueno, uno acaba con otras muchas cosas sacando el pañuelo y diciendo adiós a determinadas cosas. Así me ha ocurrido también con Thomas Struth, no en esa intensidad, pero cualquier obra del fotógrafo Thomas Struth, que no están ahí, no las podríamos ver. Después de ver Thomas Ruff, pásamela por favor un poco antes, Thomas Ruff podríamos decir que en el ámbito de la clasificación del mercado, Thomas Ruff es, digamos, el tercero en el posicionamiento de esta nueva objetividad. Este es un cuadro reflejando edificios de Mies van der Rohe. Ellos trabajan en esa nueva objetividad, como hemos visto en la fotografía de Huxley, en donde simplemente plantan la cámara y hacen un clic. No intervienen, ni posteriormente ni anteriormente, ni usan filtros. Es decir, lo llaman ese concepto de objetividad porque la foto es tal cual. Ahí ha hecho un movido, porque la foto tiene mucho prestigio, etcétera, por ese movimiento que hizo intervenir a Mies van der Rohe en sus fachadas. La siguiente que tenemos es la de Asselute. Asselute, ahí nos está pintando un paisaje como el de Huxley. No lo veis porque está inundado de niebla. Es una niebla en donde cuando si veis alguna, yo aquí de perfil no lo veo muy bien, pero veis alguna luz ahí, eso es un sol flotando sobre el río. Es un sol que está impactando dentro de la niebla al río. Es una foto que cuando la ves en su tamaño de 2 metros, pues es muy impactante porque estamos conviviendo con una niebla. Ellos, igual que trabajan el paisaje, trabajan la arquitectura. Y ahora vemos una foto de alguien muy conocido en Cantabria, como es Cándida Hofer. Cándida Hofer
básicamente no trabaja el paisaje, trabaja los interiores. Y trabaja los interiores con el mismo concepto. Yo tuve la ocasión de, cuando hizo la exposición en Santillana, de comer con ella y su marido, que es un poquito más interlocutor, y ella dice, no, esta foto que tú tienes, yo simplemente he puesto la cámara y en un momento de luz que he considerado apropiado he hecho clic. No tiene más sentido la fotografía. Esta es la Biblioteca Nacional Marciana de Venecia, que tiene esa intensidad de los suelos ópticos, que los usaba Juan Muñoz mucho en sus obras, ¿no? Y muchos artistas usan el suelo óptico como un elemento reflejando en el espacio. Vemos la siguiente, que digamos también está relacionada con el espacio. Ese es el Reichstag alemán. Esta foto tiene 2,58. Es una foto de 2,60 más Parpastús, más Marco, ¿no? Es una foto que se te va a 2,70 cuando la ves. Ahí estamos viendo donde cuando vamos hoy a ver el Reichstag alemán, que ahí está detrás, con la cúpula de Norman Foster, es donde nos sentamos, ese prau que nos sentamos, ese prau que se sienta todo el mundo, que convive, que genera un componente social, pues ahí están las 6 plantas del aparcamiento que donde nos sentamos existen. Es una foto increíble técnicamente también, pues porque el foco de la foto permite tener el detalle de un personaje de este primer plano y de aquel del fondo, cuando la distancia viene a ser unos 300 metros, ¿no? Ese circuito de tuberías azules y rojas, que es la ida y retorno del agua, en donde lo que hacen es coger el agua de los niveles freáticos, porque bajan y tienen un nivel freático aproximadamente a los 70 metros, y con el otro hacen la aportación necesaria para el encofrado, pero esas aguas nunca se mezclan y tienen permanentemente. Y luego la foto, digamos, que tiene como original esas 7 grúas, 8, que parece pues como una danza cascanueces de Tchaikovsky, ¿no? Son unas grúas que se mueven, porque además se mueven porque trabajan, y están todas rodeando con ese amarillo la foto. Y por último, en este ámbito de aspectos paralelos a la foto de Juan, es una foto de Helga Hesser, también con un 80 de anchura, muy bonita, es un paisaje excelente, matizado por una niebla. Y esto es un poco esa parte que quería enseñaros de todas las obras de la nueva objetividad que afectan realmente a la fotografía de Huxley. Vamos a ver, ya llegando un poco al plano más personal, vamos a ver 6 obras de pintura de Huxley, 6 obras en la colección. Yo no puedo poner obras de Huxley que no sean las mías, por muchos matices, como podéis entender, pero puesto que esas fotos han sido escogidas en el tiempo, incluso ayer él me pedía, oye, me apetecería mucho que la gente conociese lo que tú tienes de mí, ¿no? Y bueno, todas han sido expuestas varias veces y me haré referencia a una cuando sigamos avanzando, porque es una pintura que se ha puesto en 10 ocasiones, en museos importantes, alguno comentaré, pero que se va a exponer el día 26 de noviembre en el Reina Sofía, en una exposición que os recomiendo porque va a ser increíble de Huxley. Huxley con el Reina trabajó en la Casa Velázquez hace 14 o 15 años, ahora lo veré, y vuelve ahora con una, yo no la voy a llamar antológica porque no lo es, pero con una exposición donde sobre todo esta última etapa de Los Soñé que revelabas se va a ver. Vamos a ir viendo alguna obra. Es una obra emitida por la Galería Estiarte, es una carpeta que se llama Blue Up y esta es la 5 de 7, es edición de 40, pero que mantiene lo que es la anticipación del futuro Soñé que revelabas. Parece que 20 años o 12 años antes, parece que ya vienen esos conceptos de esa raya, la verticalidad. Vamos pasando. Esta es una foto que se conoce muy bien en este museo, es del año 80, es muy importante porque fue el año de la transición de Huxley, de un expresionismo muy potente, oscuro, etcétera, pasó al color, pasó a eso que hablábamos antes, pasó al formato, al color y al rasgo sobre el tema, ¿no? Esta casa, en este catálogo, hay un díptico espectacular que ya se expuso en la época de Zamanillo en el año 81. Fue una conjunción personal entre Zamanillo y Huxley y en donde él se había puesto a pintar aquello con toda la duda del que rompe una trayectoria y cambia el estilo, ¿no? Con toda la duda de si aquello podría tener sentido
y encontró en Fernando un cómplice donde no solo le ayudó, sino que iba ratificando todo lo que se iba comentando en este tipo de obra. Una época muy importante, pero fijaros que la obra tiene ya un 80 por un 80. Ya sigue en época este Soñé que revelabas. Este Soñé que revelabas, que es del año 2002, es un soñé según Huxley muy importante para él. Por ejemplo, ese Huxley ha estado en 11 exposiciones. Ha estado en el 2003, al año siguiente de hacerlo, en el Palacio Velázquez. Luego ha estado el 25 aniversario de Miguel Marcos, en la Biblioteca Central de Cantabria, con un comisariado que se hizo con Salvador Carretero, en el Kunstmuseum, donde el periódico alemán saca la foto de Huxley con el cuadro, Soñé que revelabas 15, porque él tiene, insisto, un acercamiento personal al mismo. La exposición en el Kunstmuseum de Bonn se asoció al Centro Gallego de Arte Contemporáneo y a continuación fue allí. Ha estado en el Casino de Sevilla y en el Museo de Picasso de Málaga. Y dejarme 2 minutos para comentar una anécdota. Cuando traen de la Universidad de Yale el mural de Jackson Pollock, de 9 metros, 10 metros, porque con un dinero importante del gobierno americano, de la Universidad de Yale y de patrocinadores, como se hace en Estados Unidos, que se hace mucho con financiación privada, se ha restaurado. Y al restaurar un mural que estaba deshecho, pues decidieron la universidad, patrono y de la fundación en donde es propietaria la obra, decidieron que circulase por 3 o 4 puntos de Europa. Se escogió Venecia, se escogió París, se escogió Berlín y antes de marchar a Inglaterra se escogió España. Y en España se escogió el Museo Picasso. Intervino, lógicamente, la dirección y la fundación del Museo Picasso, intervino la familia Picasso, porque soy consciente, porque me invitaron y ellos estaban allí muy ilusionados con que se hiciese aquella exposición del expresionismo abstracto, porque venía el mural con los 7 o 8 pintores que rodearon en vida a Jackson Pollock y evidentemente su mujer. Y solo una obra no iba a ser americana. Se eligió, no sé por quién, nunca me lo han dicho, se eligió que el artista español fuese Juan Huxley. En ese entorno, yo os estoy hablando, de fundaciones, de una colección tan potente como es este caso, y se escogió Juan Huxley. Y alguien, también, no lo sé, escogió Soñé que revelabas 15, y en donde, bueno, pues fue un espaldarazo para Juan, evidentemente, y a mí la parte que me tocaba como coleccionista, que se hubiese escogido esa exposición. Tengo una anécdota que si me da 30 segundos de anécdota, contar que cuando estábamos recorriendo la exposición, que iba la familia Picasso, la universidad, íbamos todos, el alcalde, que lo sabía, me dijo: hombre, Jaime, este cuadro es tuyo, ¿no? Me han dicho, sí, y me acerqué al cuadro, acercarme para enseñar esa franja abstracta que hay ahí, ese expresionismo abstracto en una franja que no guarda ninguna relación. Y me cogió el securata por el hombro, me tiró para atrás porque había pasado la raya y le dijo el alcalde: déjele que es suyo, déjele, no le diga nada, ¿no? Bueno, esta es una anécdota importante de este Soñé que revelabas, que insisto, ha estado en la Sala Muriedas, ha estado en el Parlamento de Cantabria, la exposición de este año, y que el día 26 va a Madrid, ¿no? Vamos viendo alguna más para terminar. Lo que quedan son 2 obras gráficas. Esta es una edición de una obra gráfica que muy paralela o muy parecida estará en estos momentos en la Torre Don Borja como original. Aquí no, está como edición. Y esta fue la obra elegida por el Estampa del 2005 para representar a la feria. Se editó un libro todo con los grabados, y esta pieza tiene esa importancia de escogida por el comité de compras de la feria y el comité organizador, con la complicidad evidentemente de Juan, y que de los 20 que allí expusieron, escogieron esta pieza como tal. Y yo creo que nos queda una. Esta es otra obra, también de edición, de 25 unidades, editada por la Cama de Sol, y es La Noche del Corazón, que aquí sí que estamos ya en la mecánica, en la, digamos, simbología del Soñé que revelabas, ¿no? Con ese lazo de ahí abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hemos visto lo que corresponde a Juan.
Uslet, y esto yo creo que sí es importante comentarlo, porque muchas veces en lo local perdemos la dimensión de lo nacional y de lo internacional, ¿no? Pero Uslet tiene 11 galerías en el mundo. Las voy a leer, simplemente por posicionarlas. Está representado en Estados Unidos y en Europa. Por Lelón, la número 2 o número 3 del mundo, en Nueva York. Antes estaba con Chen and Reed, pero lo dejó hace unos 10 años. Está Lelón, Nueva York. Está con L.A. Luber en Los Ángeles, solo con fotografía. Una galería muy importante en Los Ángeles, donde él tiene los compromisos pictóricos con los que tiene, Lelón tiene compromisos contractuales con los que tiene, pero en Los Ángeles solo le lleva fotografía. Tiene Lelón París, ya en el ámbito europeo, tiene la Frieze Street Gallery de Londres, tengo relaciones con ellos y hacen unas exposiciones de Uslet maravillosas. Tienen unas de las más importantes, que es Thomas Hüttel en Berlín, con ese cuadro de Mi soñé que revelabas viene de Thomas Hüttel, viene de allí. Y en donde en Thomas Hüttel expone indistintamente tanto pintura como fotografía. Alfonso Artiaco en Italia, en Bélgica no recuerdo el nombre de la galería, y las españolas en este momento, Prat, Nogueras Blanchás en Barcelona, Elvira González en Madrid y Mira Bernabéu, Mira 1, solo en fotografía. Como sabéis, Uslet en España durante muchos años trabajó con nuestra cántabra Soledad Lorenzo muchos años y posteriormente con Moisés Pérez de Albeni. Esto es un poco lo que quería transmitiros unido a la fotografía. Yo sé que es importante, si surge, que podamos hacer un coloquio, pero en algún momento, si a vuestro criterio cree conveniente, en el caso Uslet, lo que se ha acabado haciendo es un núcleo familiar. Yo diría que es un núcleo familiar tan potente, a nivel nacional e internacional, que muchas veces, sobre todo para los coleccionistas, me imagino que para los comisarios, es muy difícil disgregarles, porque ellos tienen también, insisto, su mujer y su hija, mucha personalidad en todo lo que hacen, y he querido poner simplemente, ya que se lo ponía Juan, poner las dos obras que tengo de Vicky Civera, que es un tondo muy parecido al que tiene el museo. De hecho, estuvieron juntos en la exposición del Museo Herreriano en Valladolid, en una sala, la sala 4, lo recuerdo, muy teatralizada, muy oscura, con iluminaciones muy potentes, en donde los dos tondos brillaban con vida propia, ¿no? Y luego una obra de Vicky Uslet, que es esta, que la acabé comprando, curiosamente, dos cántabros que se encuentran en Las Palmas, ¿no? Y la acaban comprando allí, como es normal. Ellas dos, ya que he hablado de Juan, me gustaría hacer esa pequeña referencia, han tenido últimamente exposiciones importantes. De Vicky Civera, destacar el Museo Herreriano, con cuatro espacios en 2 plantas, de muchísima obra de Vicky Uslet, insisto, donde estaba esta, y últimamente la nave Sotoliva, donde ha habido también otra exposición muy de todo tipo, ¿no? Porque estamos más bien hablando ya con Vicky en el concepto instalativo, no estamos hablando ya de ningún soporte convencional, aunque ese soporte, digamos, instalativo, evidentemente nace de los soportes madres, de la pintura, de la fotografía, del vídeo, etc., ¿no? Y en el caso de Vicky Uslet, ha hecho 5 o 6 exposiciones por España, ha hecho importante la que se hizo en la Biblioteca Central, y este verano se ha hecho una muy importante en la Sala Rovallera, con unos volúmenes diferentes. Ha salido del soporte 2D, nos aparece en el soporte escultura en 3 dimensiones, además con el vidrio, que trabajado con la iluminación genera unas sombras que nos producen un efecto importante. Hasta aquí, Jesús Alberto, Luis Alberto, comentamos. Afortunadamente, para los que nos gusta el arte, para los que no podamos estar en otros espacios artísticos de exhibición como Madrid o centros internacionales, Jaime periódicamente, con diferentes temas, con diferentes argumentos, muestra una parte de la colección y lo ha
Has referido en Torrelavega, Salomón Duridas, también aquí en Santander y en diferentes puntos de España, lo cual nos permite, como digo, acercarnos a artistas internacionales que de otra manera nos resultaría difícil ver. Por eso hay que agradecer la generosidad de mostrar la obra. También es cierto que al hacerlo nos da mucha envidia, pero bueno, que vamos a hacer, una cosa por otra. Esto es partido de una emoción, de un sentimiento, de una obra de Buenos Aires, pero al final has hablado de unos vínculos como una familia, sí. Vicky, madre e hija. Pero un galerista aquí en Santander me dijo que últimamente, cuando ofrecía algún artista, alguna obra de un artista que estaba exponiendo, se lo decía a un coleccionista y le decía al coleccionista, bueno, pues guárdame, resérvame esta pieza. Le decía al galerista, pero vienes por la galería, quedas con el artista. Parece que últimamente muchos coleccionistas no tratan de buscar ese vínculo sentimental. ¿Tú procuras mantener un vínculo sentimental con el artista al que compras si tienes ocasión porque vive en España o de cerca? Yo es imposible que compre por internet y con los datos técnicos de la obra y una foto que por allí me aparece. Es imposible. Si yo no me acerco a la obra y no se me produce un sentimiento de acercamiento, de vibración incluso, porque es imposible que yo compre una obra. Es mi caso, que hay gente que evidentemente tiene algún matiz muchas veces inversor o que tampoco es un coleccionista. Quiere decir que el coleccionismo supone una entrega, supone, y repetiremos esta frase durante 30 veces, una pasión que te hace vivirla de esa misma forma. Si en mi vida, y combinando con mi ámbito empresarial, yo he hecho viajes nocturnos solamente para un desplazamiento que hice a Madrid, ver una obra y volver a Santander esa noche para poder ir a trabajar a las 7 de la mañana. Eso lo he hecho, porque para mí es imposible comprar esa obra. Quiere decir que yo ante la visibilidad de la obra es imposible comprarla. Quedarían por estar en el espacio íntimo, familiar de su casa y ver qué obras tienen ahí. Está hecho un criterio para decir no solamente el espacio físico, porque a lo mejor obras como la de Juan no es fácil colocar en la casa, pero sería curioso ver la jerarquía sentimental que tienes en ese espacio íntimo, familiar, la colección más próxima. ¿La renovas mucho? No, lo que tengo en casa lo muevo poco, porque son las mías, son las que convivo con ellas. Insisto que esa correlación, como puede ser la amorosa, y podríamos hablar de los aspectos de Kandinsky cuando habla de la emotividad, ¿no? Kandinsky, cuando habla de emotividad, y tuve ocasión de hacer un comisariado con una comisaria estupenda, Lázaro Galdeano, en que ella se encargaba de coger obras del siglo XVIII, XIX, y a mí me pedía, como representante de 9915, que las pusiéramos en valor con obras de abstracción de la colección, bajo el libro de Kandinsky, ¿no? Claro, el libro de Kandinsky se desprende de él y se desprende de su raciocinio que espiritualidad puede ser lo luminoso, el amor, la ternura, lo efímero, la melancolía, el odio, la majestad, el miedo, la alegría, la plenitud, la ausencia, la reflexión, la abundancia, el deseo, lo sublime, el sueño, la calma. Es decir, que cuando en nuestro mundo católico nos dicen espiritualidad, siempre estás asociado a un hecho religioso, a una cierta hábito, de una cierta costumbre. No, la espiritualidad está en este ámbito de cosas en donde tú puedes estar en tu casa con cualquiera de estos conceptos conviviendo con la obra, ¿no? Y procuro hacer ese ejercicio además, ya que en su momento quisimos hacer el ejercicio de intentarlas relatar, alguna de ellas, voy preguntándome, con esta obra, ¿yo qué siento? Ausencia, siento reflexión, amor, ternura, es sublime para mí, me practica miedo, porque puedo correr, ¿no? Así conviven esas obras. Y una vez que me he aprendido el guión, ya procuro no cambiarle, ¿no? Es que ya procuro cambiar las pocas. El problema está que habitar en colección, como habitamos todos los que estamos aquí, tiene un compromiso y tiene una servidumbre, que es el formato. En una casa, los muebles, los radiadores, las mesas, etcétera, ocupan el 80%. Al cuadro le queda muy poco. Tampoco importa el tamaño, prefiero que puede una obra preciosa puede ser... Por supuesto, por supuesto.
Y con ese criterio están puestas las obras de mi casa, que en el tamaño no importa, en ese concepto. Pero sí es verdad que limita. Y yo tengo 2 almacenes porque en el 70% de mis obras son superiores a 2 metros. Quería yo preguntarte cómo se forja un contemplador. Bueno, todo influye. Quiere decir que el marketing aplicado al mercado también influye. Si a ti te acaban diciendo que hay un hay un artista que está subiendo en el ranking, hoy todo funciona por curvas, Hoy todo artista tiene una curva de la evolución suya en el mercado, no en los sentimientos, ni no en manos del profesional, que podrá opinar cualquier cosa, incluso un artista inexistente, considerar que su cuadro de casa es el más bonito del mundo, con todo el derecho, porque lo que se unen son sentimientos. Fijaros que además en el ámbito no ya de lo figurativo, que hemos estado contemplando en todas las épocas del Renacimiento, Romanticismo, etc., hemos visto una pintura en donde, como decía antes, ya no lo dan todo hecho. Esa pintura tú la interpretas e incluso tienes la cercanía de la cocina con que ha sido realizada y de la validez de todos los aspectos empleados en ella. Cuando nos enfrentamos desde el año 1945 con el expresionismo abstracto y su invasión en el mercado, es muy difícil decir o pensar qué me significa para mí esa obra, porque el pintor pinta sus sentimientos. Son sus sentimientos lo que pinta. No pinta ni el cuadro de enfrente, ni la ventana de al lado, ni el grupo de amigos. Tiene un estado emocional, Pollock lo demostraba cuando pintaba sus dripping, y ese estado emocional tú tendrías supuestamente que conectar con él para que te pueda influenciar. Eso es un poco ciencia ficción, pero eso es verdad que es importante que tú en la obra abstracta intentes que esa persona se haga amiga, que la llegues a entender por qué ha pintado, ¿no? Eso es imprescindible, pero el paso prioritario a ello es formación, como todo. ¿Qué uno puede hacer en la vida, en el ámbito profesional, en donde pueda ser reconocido por su conocimiento, que no lleve un alto nivel de formación? Los coleccionistas, y yo aquí lo he querido explicar, solo se forman viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Solo se forman leyendo los semanales culturales que circulan por el país. Solo se forma viniendo muchas veces a este museo y volviendo a ver. Solo se forma cada vez que tenga un museo volver a verlo. Esa visión, ese ojo, conecta con la inteligencia y va formando esa inteligencia. Y va formando esa inteligencia de la visión selectiva. Y esa inteligencia, y parece también un poco ciencia ficción, si me pilla un psiquiatra o un psicólogo, seguro que me lleva por delante, vamos. Pero esa inteligencia es la que te hace pensar o la que te hace asegurar que en tu elección no vas mal acertado. Porque es un trabajo de 30 años encofrando y hormigonando esa inteligencia. Salir sin ningún conocimiento de pintura, llegar a una galería y comprar una pintura, bueno, pues es un acto personal, perfectamente transferible, pero sin ningún criterio de validez en el contenido, ¿no? No conozco otra fórmula que la formación. Leer, 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 4 veces leer, puntos suspensivos, ver, 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 4 veces puntos suspensivos. Añadiría sentir, 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 sentir. Hacer ese ejercicio que has dicho tú de intentar captar el sentimiento que lo ha provocado, o de alguna manera esa empatía que se refiere de empatía con la obra y con el reflejo de quien lo creó. Lo que comentas es cierto, pero ese es el segundo paso. Digamos, tú tienes que sacarte el carné de conducir. Y ese carné de conducir te lo autoasignas tú, porque esto no es transmisible. Te lo asignas tú con la confianza de que crees que es capaz de ver cosas que de alguna forma homologan tu conocimiento. Y a partir de ahí es cuando te acercas a una obra y a este conocimiento le añades el sentimiento, como tú bien comentas. Hola, Jaime. Gracias por tu tiempo y tus palabras. Yo quería preguntarte, no sé a qué edad compraste tu primera obra, y hablando de esa transferencia que has hecho referente de ese conocimiento que te siente, que homologa, ¿no?, la obra, es como que pueda interpelar en ti
esa alucinación de la que hablas, me imagino o pregunto si tienes ese recuerdo del tiempo donde adquiriste la obra y que también va cambiando, ¿no? Porque como humanos vamos cambiando, igual que cuando leemos un libro después con una diferencia de tiempo de 10 años o de 15 años, si volvemos a leer una obra percibimos otras cosas diferentes, ¿no? Eso puede pasarte a ti viendo la obra cotidianamente expuesta en tu casa o cuando la ves expuesta en algún museo. Empezando por el principio, alguna vez se compra la primera obra y no he sido ajeno a ese condicionamiento. Yo empiezo a trabajar, termino la carrera de ingeniería, empiezo a trabajar y tengo en el año 69 mi primer sueldo, por noviembre del año 69. Como era trabajador por cuenta ajena, poco sueldo. Ya estaba en posición de reivindicar el tema del sueldo. Pero en el año 70, porque había visitado mucho la Galería Sur, yo me acerco donde Manolo y le digo, me gustaría comprar mi primera obra. ¡Hombre, pues estupendo! ¿Qué tenía Manolo? Quiero recordar. Manolo tenía toda la escuela de Madrid, toda la escuela de París previamente, toda la escuela de París, con todas las vanguardias, con todos los ismos asociados a esa escuela de París, y terminó un poco con el manifiesto del 59 del Paso, el grupo del Paso, obra del Paso, ¿no? Luego fue repitiendo con abstractos catalanes, etcétera, etcétera. Pero yo cuando me acerco allí, me acerco a una obra de la escuela de París. Y me vendí una obra y le pregunté cuánto valía y le dije, pues tengo solo la solución de darte 10 talones. Contra los 10 próximos sueldos o 9 próximos sueldos, yo te daré un talón. No hay ningún problema, Jaime, no hay ningún problema. Tú me das los talones, yo te los voy cobrando mensualmente. Si se devuelve alguno, prepárate, claro. Pero pagas los 2 talones y tal. Y la segunda obra fue cuando acabé de pagar esos 10 talones. Loli que hoy me acompaña, que éramos novios entonces hacía uno novio muy pronto además también, ¿no? Unido a la compra del arte, dijo, lo tengo claro, no nos compraremos ningún coche ni nos podremos casar, vaya usted a saber cuándo, porque es que ya tienes comprometidos prácticamente 24 meses de sueldo, ¿no? Así fue mi inicio. Esas obras tienen un recuerdo emocional, ya no tanto un recuerdo de valoración pictórica, y las mantengo pues porque es una etapa de nuestra vida juntos, ¿no? Pero sí, así fue también, solo que ahí jugaba con cartas marcadas. Ir a hablar con Manolo Arce, ir a hablar de exposiciones de artistas de la Escuela de París, que les conocía a todos, que les conocía en esa primera etapa de Madrid, una conferencia que daré el viernes sobre la Escuela de París y sobre todo el grupo de cántabros que allí aparecieron. Claro, hubo 4 etapas, pero la inicial de 1919, cuando aparecen Pancho Cosío y una serie de ellos por allí solo está Picasso y está Miró y puede estar Julio González, estaba María Blanchard, evidentemente. Y ellos son los que daban cobijo a esta gente, más que cobijo, bocadillos para que pudiesen subsistir. Bueno, pues esos pintores, cuando ya habían cogido cierto reconocimiento, volvían casi todos por la Galería Sur. Y yo acabé contemplando, Salvador conoce mi colección, y acabé con Panchos Cosíos del año 29, que parece que uno de ellos, ese Pancho Cosío, parece que le pintó en España y por camino le acabó pintando en París. Ese fue mi inicio. Porque además, cuando uno dice que él es un coleccionista contemporáneo de su generación, claro, tú compras cuando puedes, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando lo que te ofrecen es lo que puedes acceder a ello. Entonces no podías comprar pintura de los 80, ¿no? Y podrías comprar pintura del Paso. Ese fue un inicio muy guiado, yo se lo agradeceré, como Manolo lo conocéis muchos, he tenido una actividad personal más afianzada en su jubilación, y él fue quien te abría los caminos, ¿no? Yo el poder estar en casa de Tapies con su mujer Teresa y con Teresa, la mujer de Manolo Arce, solo se lo podía deber a Manolo, sentarme 3 horas con Tapies, o sentarme 4 horas con Cuixart, o sentarme con todos aquellos artistas con los que él mantenía relación.
compras donde puedes comprar, porque esto es mercado, tristemente, compras, en mi caso, aprendí pronto a pasar el escudo y aprendí también no muy tarde a pasar los Pirineos. Hay que salir, hay que salir. Esto de quedarse con la boina puesta es un problema, es un problema. Es un problema, porque el mundo está en otro lado. Cuando tú vas hoy a los catálogos de valoración de arte, pues ves que no hay ningún español, o puede haber dos. El mundo va por otra tira y, por tanto, cuando uno dice que hay que ver, se me olvidaba decir también que hay que coger el coche. Todas las obras le acompaña una historia. Contienen un relato, están cargados de mucho significado, pero todos podemos ser coleccionistas. La clave es que lo que tengas signifique algo para ti. La reflexión que yo quería extender la figura del coleccionista a todos, ¿no? O sea, en el sentido de que uno puede comprar un grabado, otro, y la calidad, pues la medida de tus posibilidades, pero fundamentalmente la medida de... Máximo común divisor es el acercamiento personal de la obra, máximo común divisor. En el componente de multiplicandos del numerador, siempre como máximo común divisor tiene que tener el sentimiento. Si no, no existe. No existe. ¿Cuánta gente compra por terceras personas que llegan al mercado? Porque tienen un componente inversor. Cuando tú abres y vas a ver la feria, vas en los miércoles, que se abre un martes por la tarde, miércoles, y que el resto, los que vamos en low cost, llegamos los viernes para aprovechar sábado y domingo, con lunes, etc. Los martes se ve una exposición que ya los miércoles no se vuelve a ver, porque se ha vendido toda la feria. ¿Y quién son los que lo compran? Allí ves alineados unos 40 limusinas, que la propia feria va a buscar a los coleccionistas al aeropuerto. Y esa limusina viene con 2 o 3 personas. El coleccionista, a lo mejor su familia, y sobre todo 2 asesores. Y esos llegan a la planta baja, que es donde está la modernidad, donde están los Picassos de Buffet, etcétera, etcétera. Esa planta baja y queda barrida. Cuando vamos, los que no podemos, dicen, no, tú no has visto la feria, tú estás viendo ahora una segunda feria, pero la primera no la ves. Quiere decir que desde ese mercado puro y duro, en donde no hablo nada si los que vienen aparecen con turbante encima, ¿no? Y aparecen con turbante en las limusinas y compran lo que compran, porque están comprando para ese museo que les está haciendo Norman Foster. Claro, compran esas cosas por allá arriba que no tienen nada que ver. Pero lo íntimo, lo personal, lo que puedes hacer con tu dinero, lo que te ha emocionado, lo que te gusta y que además tú ya eliges la zona prioritaria, le has dado el valor, pues eso, valor pleno para ti. Y es muy importante. Es muy importante, porque solo el gran coleccionista, si puede económicamente, va a salir de los que habitan en colección. Los que habitan en colección somos todos nosotros con las obras que tenemos en casa. Y que ves que ese habitar en colección va increciendo porque ya hay cuadros que no se cuelgan, que se posan en el suelo, otros inclusive los poníamos por los techos, por encima de las puertas, y ves que tu habitar en colección cada vez va explotando más hasta que explota. ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu horizonte? Cumplir dentro del arte, cumplir los objetivos que me he planteado por vida. 50 años se van planteando con objetivos, porque además hay otro aspecto que, para que lo puedas entender, es importante que le comente. Uno va comprando por emociones, pero cuando tú tienes, y voy a decir un número, que no tiene su valor totalmente aleatorio. Cuando tú tienes 150 horas, 200, y tienes normalmente una colección, por decirlo de alguna forma por detrás, quien manda es la colección, no mandas tú ya. La colección grita. Tú en cuanto le pones el oído, grita lo que le falta. Y lo que le falta exclusivamente es por un hecho técnico, normalmente por datos técnicos, porque él grita, no tienes esa fotografía de Andrés Guski que has comentado a alguien. La colección grita todos los días. ¿Cuándo vas a tener la obra de Andrés Guski? Bueno, pues así es como se va creciendo la colección. Quiere decir que tú vas evolucionando, vas encontrando objetivos, vas cubriendo, digamos, etapas, lagunas, épocas que a ti te interesan. A mí me interesó siempre, y si mi colección tiene
una etiqueta es la pintura de los 80, porque coincidieron muchas cosas, lo he hablado ahora durante la explicación. Esa pintura de los 80 para mí fue una eclosión de pintores españoles, entre ellos en su época Uslé es de los 80, y en donde aparece un hecho totalmente diferente, que es arco del 82, en la Castellana, primer arco, porque tú no tenías antes donde ir a buscar cosas en galerías, pero ¿qué galerías había en España en los 70? 3 o 4 en Madrid, y aparece un arco y aparecen pues Brotos, Sicilias, Pérez Villalta, el otro, todo inmerso en la pintura de los 80, con los patrones, formato, tamaño, tal, a un precio todavía visible. Fue una gran revolución la pintura de los 80, tristemente caída también por el mercado, pero aquello fue una revolución y fue una época en donde yo viví mi máxima eclosión emocional. Mis obras de los 80, muchos las conocéis, las hemos expuesto, está en el Parlamento, etcétera, son todas obras de gran formato y de gran calidad, muchas de ellas. Las hemos tenido que, sabiendo que Sicilia, en el año 81, pinta la Plaza de la Bastilla, en París, que casualmente cuando hablo con él me dice que es que está tomando un café con Ansel Kiefer. ¿Ah? Pues yo le digo, siempre digo que tengo un cuadro de Kiefer, si no te importa. Pues dice, qué cabrón, ¿por qué dices eso? Joder, si yo soy muy bueno. Y aparte de eso, pues mira, tiene una anécdota tu cuadro. Yo estaba tomando, delante de la Plaza de la Bastilla, un café con Ansel Kiefer. Éramos amigos. Ese cuadro va a Nueva York. Va a Nueva York con un coleccionista americano. El que le vende, un galerista español, el americano se dirige a él porque le revende. Y yo acabo encontrándome al cabo de 15 años. Y ya lo he contado también en la visita al Parlamento. Y lo cuento pues porque, lógicamente, alguno no habéis estado. Yo el Carlos Alcolea que tengo, cuando en el año 98 se me ofrece para comprarle, pues me cogió empresarialmente. Nunca he mezclado la empresa con lo económico con la pintura, siempre ha sido con lo que la empresa me ha facilitado a mí, he sacado recursos para comprar. Bueno, pues yo le digo al galerista que no. Los no de los coleccionistas son de lo más triste que te puedes imaginar. Son, bueno, pues porque tienes fortaleza mental, ¿no? Y equilibrio emocional, ¿no? Pero los nos te dejan tumbado. Te dejan tumbado porque muchas veces los nos llevan el despedir con el pañuelo a la obra. No la vas a volver a ver. No la vas a volver a ver. Pues no encuentro la posibilidad de comprar la Alcolea y le digo al galerista que no. Y le acaba comprando otro coleccionista español. Y al cabo del tiempo me dice un amigo, el amigo me dice, oye, te diré aquello que te ocurrió aquel día. Tú no le compraste porque le compró Manolo Escobar. Manolo Escobar es el propietario del Carlos Alcolea. Y con el fallecimiento de Carlos Escobar, y hablando con la familia a quien le correspondía manejar un poco el tema de la herencia, pude adquirir el Carlos Alcolea. Es decir que en muchos cuadros yo llevo esperando 10, 12 años porque quiero además ese. No me interesa otro. Y bueno, hay veces que tiene retorno, otros no. Mi Óscar Domínguez desfiló por Manolo Arce, el primero. Se fue a 2 galerías de Madrid. Se fue a 2 particulares. Acabó en Guillermo de Osma y Manolo Arce me les recuperó jubilado. Es decir que los cuadros también andan y tienen vida propia y vuelven o no vuelven. Pero también si estás atento y ese cuadro para ti te ha emocionado, pues es evidente que te ha emocionado después de tantos años, ¿no? La ventaja es que ellos no envejecen. O si envejecen, tienen restauración. Y bueno, nada más, gracias a ustedes, por supuesto, gracias a todos los vigilantes del museo, como siempre, que hacen que el espacio este sea tan acogedor, coloquen las sillas, los micrófonos, etc. Y por supuesto, pues a mí como Consejo de Cultura, Yolanda, director regional, y Salvador Carretero, nuestro director del museo. Y Jaime, enhorabuena por tu trayectoria del coleccionismo, pero sobre todo por tu, como te dije, generosidad para hacer visibles a los que no podemos movernos por el mundo, por los grandes espacios o centros culturales y artísticos, para poder ver las obras de artistas maravillosos. Gracias.
bajo el sol y la brisa. La tienduca de Cholo junto a la riberuca, tapas de mar y tierra, aromas que provocan chipirones, pulpo, mejillones fresco y queso ibérico y alita babacua. Ven al muelle Tres Once frente a Masais del Fritas y su hincha 85 para reservar arroces hamburguesa, premio sin igual. La tienduca de Cholo te invita a soñar. En La Finca te ofrecemos una experiencia gastronómica única en un entorno acogedor y familiar. Somos mucho más que un restaurante. Somos un lugar donde la pasión por la buena comida se fusiona con la calidez de un ambiente acogedor. Desde que abrimos nuestras puertas, nos hemos comprometido a brindar a nuestros clientes momentos inolvidables en cada visita. Bridge Tavern La Finca, en Barrio San Juan, en Puente de San Miguel, Cantabria. Teléfono 942 82 1210. En La Asunción llevamos más de 2 décadas combinando tradición y pasión. Nuestros productos, elaborados artesanalmente con ingredientes frescos y de primera calidad, están pensados para llenar tus días de sabor y alegría. Desde nuestros emblemáticos panes hasta las delicias de nuestra pastelería, cada bocado cuenta una historia. Y ahora en Santander, el Rincón de la Asunción, en las galerías del Hospital Marqués de Valdecilla. Y ya por último, en esta jornada de jueves 4 de diciembre, lo que vamos a hacer es comentarles a todos ustedes la presentación que ha tenido lugar esta misma mañana en la sede del Gobierno de Cantabria acerca de ese vuelo que se puede ya realizar entre Santander y Granada a través de Volotea. Sin lugar a dudas, una conexión importante que ofrece el aeropuerto SEBE Ballesteros a través del Gobierno de Cantabria. Se ha firmado, como decimos, ese acuerdo entre la línea aérea de Volotea para poder realizar esa conexión entre Granada y también la ciudad de Santander. Ha estado presente el consejero de Fomento, Roberto Media, también el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, así como el representante de Volotea y también el presidente de la Diputación Provincial de Granada en el Gobierno de Cantabria. Esta misma mañana, como decíamos, se realizaban y se daban cuenta de todos y cada uno de los detalles de esa nueva conexión que ofrece ya, como decimos, el aeropuerto SEBE Ballesteros entre Santander y la ciudad de Granada, una ciudad evidentemente preciosa, bonita donde las haya y que encierra todo un patrimonio cultural, tanto nacional como internacional. Evidentemente no vamos a descubrir la Alhambra, Generalife y también lo que pueden realizar los granaínos en la ciudad nazarí, llegando también hasta la capital de Cantabria. Y esto ha sido todo por nuestra parte, dando paso, como decimos, a ese vídeo. Nosotros hemos hablado de cultura desde el Parlamento de Cantabria con esa exposición de Concha Espina que se puede ver hasta el 31 de enero. Hemos escuchado las palabras de Jaime Sordo y, como decimos, ahora mismo otra conferencia, en este caso una rueda informativa que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria con esa conexión Granada-Santander. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Todos ustedes saben, el aeropuerto SEBE Ballesteros Santander es una infraestructura de transporte básica para Cantabria. Por eso, desde que llegamos al Gobierno, nuestro compromiso es seguir impulsando la conectividad aérea a nuestra región y seguir beneficiándonos del importante impacto económico que genera el aeropuerto. Porque esa conectividad aérea no es solo cuestión de transporte, sino también de desarrollo y oportunidades entre territorios, y eso es lo que venimos a contarles en esta jornada. Hoy damos la bienvenida a otra mejora de nuestro aeropuerto que nos permitirá potenciar nuestra conexión con el sur de España. La ruta con Granada pasará de operarse solo en el pico del verano, julio y agosto, a operarse a lo largo de todo el año. Y el resultado de esta mejoría es que pasamos de las 26 operaciones que teníamos hasta el momento a las 120 que vamos a tener a partir de ahora con la compañía Volotea. Y lo hacemos gracias al impulso del Gobierno de Cantabria, que ha licitado un concurso para promocionar estas rutas, a la colaboración de la Diputación de Granada y al compromiso con nuestra tierra de la aerolínea Volotea.
Como todos ustedes pueden entender, el salto que damos en esta ruta es espectacular y pasamos de ofertar 2.600 plazas al año a poner a disposición de los usuarios entre 18.000 y 21.000 plazas, dependiendo del modelo de avión de 150 o 180 plazas con el que opere Volotea. La ruta comenzará mañana y se operará 2 veces por semana, los martes y viernes hasta el 6 de enero. Tras un parón invernal, se volverá a operar desde el 27 de marzo hasta el 23 de junio y desde el 8 de septiembre hasta final de año. Desde aquí queremos agradecer el trabajo de todos los que lo han hecho posible, esta alianza que esperamos mantener durante muchos años. Como se pueden imaginar, estamos muy felices por seguir potenciando una ruta estratégica que une el norte y el sur de España y que no solo favorece el turismo, también el intercambio cultural y comercial entre ambas regiones. Para nosotros, impulsar esta ruta con un territorio con tanta riqueza cultural como Granada es una gran noticia. De forma paralela, nuestro compromiso es seguir trabajando codo con codo junto con la compañía aérea Volotea para ofrecer un servicio de calidad que apueste por la comodidad, la puntualidad y la atención cercana. Con esta ruta hacia y desde Granada son ya 3 los destinos que la aerolínea opera con Cantabria: Sevilla, que es una ruta anual, Menorca, que se opera en verano, y esta de Granada. Estamos seguros de que Volotea, cuyo eslogan es Volotea, la compañía aérea de las ciudades medianas y pequeñas de Europa, tiene potencial para seguir creciendo en nuestro aeropuerto y seguiremos trabajando en silencio junto a ellos con el objetivo de incrementar su presencia en la región. Son este tipo de alianzas las que pretende potenciar el gobierno de la presidenta Buruaga. Como he dicho en muchas ocasiones, el aeropuerto Seve Ballesteros es una instalación estratégica para Cantabria que nos conecta con el mundo y es también un motor económico para la región. Que nadie dude de que seguimos trabajando para potenciarlo y hacerlo mucho más competitivo. Por eso, a lo largo de 2025 hemos logrado muchas mejoras para el aeropuerto y de cara al futuro tenemos importantes novedades tanto en el ámbito internacional como en el doméstico. Hemos mejorado la conectividad con Madrid, nuestra principal ruta, con una nueva pernocta los domingos. De esta manera hemos conseguido que todos los días laborales de la semana, de lunes a viernes, un avión despegue de Santander a Madrid a las 6:30 de la mañana. Hemos incrementado casi un 20% la oferta de plazas, gracias a la incorporación de un avión de 180 plazas de lunes a viernes en el primer Madrid-Santander del día y enlazar con decenas y decenas de destinos desde la T4. Y este mismo avión, con esas 180 plazas, despegará también de Santander de lunes a viernes a las 9 de la mañana. También hemos introducido mejoras en la ruta con Barcelona. El horario de primera hora de la mañana de los domingos ha cambiado a media tarde, mejorando la conectividad y permitiendo los vuelos de fin de semana tanto a los cántabros que deseen llegar a Barcelona como a los catalanes que quieran visitar Cantabria. Además, se puede ir y volver en el día tanto los martes como los jueves. Hemos recuperado la ruta con Alicante los martes y sábados a lo largo de todo el periodo invernal y se extiende por primera vez la conexión estival con Palma de Mallorca de lunes y viernes hasta completar 44 operaciones en este periodo invernal. En el caso de la ruta con Gran Canaria, ha pasado este invierno a 3 conexiones por semana, los martes, jueves y domingos, y a eso se suman 2 vuelos semanales con Tenerife, lunes y miércoles. Esto supone un incremento de la oferta de un 25% que ya se está notando. Y en el apartado internacional han comenzado las operaciones con Bucarest con 2 vuelos semanales, con lo que Cantabria se convierte en la única región del todo el norte de España en ofrecer una conexión con Rumanía. Y hemos impulsado la conexión a Sofía, que se operará desde finales de marzo a finales de octubre. Además, la acción del Gobierno va más allá. A partir de la próxima temporada de verano, que empieza a finales de marzo, también se podrá volar de manera directa a Lanzarote 2 veces por semana desde Santander. Y seguimos con los trámites del proceso de licitación para que también Almería pase a formar parte de nuestra red de rutas de cara al próximo verano. Soy muy optimista al respecto. Según datos de las asociaciones de líneas aéreas, el Seve Ballesteros es el único aeropuerto regional, junto con Zaragoza, que tiene incremento de plazas en esta temporada de invierno. En concreto, el aeropuerto cántabro ofertará cerca de 6.000 plazas, lo que equivale a un incremento del 1,4 en este próximo invierno. Como ven, son muchas mejoras que van a permitir incrementar los datos de pasajeros en los próximos meses y que estoy seguro que nos van a dejar
al final de esta legislatura, un aeropuerto más competitivo que el que nos encontramos al inicio de la misma. Para terminar, solo me queda felicitarnos por esta buena noticia que estamos celebrando hoy. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos durante mucho más tiempo y desde aquí animo a Volotea a seguir apostando por nuevas rutas con Cantabria. Y cierro mi intervención como la comencé: más conectividad, mejor servicio, más frecuencias, nuevos destinos y más riqueza, más empleo y más impacto. Granadinos, nos separan 866 kilómetros por carretera, pero solo 1 hora y cuarto por avión. Bienvenidos a Cantabria. Muchas gracias a todos. Y ahora le doy la palabra al presidente de la Diputación de Granada, don Francis Rodríguez. Muchas gracias, consejero. La verdad que estamos encantados y quiero empezar agradeciendo tanto a los consejeros como a la presidenta, así como a todo el equipo de directores que nos ha acompañado esta mañana. Para nosotros es una suerte estar en una de las comunidades, de las tierras más bonitas del mundo, y poder estar presentando una gran noticia como es tener ese puente aéreo que, como bien decía el consejero, nos va a conectar en poco más de 1 hora. Poco más de 1 hora, con la suerte de que tenemos 2 aeropuertos que están prácticamente en el centro de la ciudad. 2 aeropuertos que nos van a permitir aterrizar y estar en el hotel en 20 minutos y que igualmente nos van a permitir no tener que estar en una espera de 3 ni de 4 horas pasando controles para poder llegar a montarnos en el avión. Quiero agradecer especialmente a Gabriel de Volotea que nos acompañe. Es cierto que las administraciones públicas hoy estamos dando un ejemplo de colaboración, de ponernos de acuerdo. Creo que es lo que tenemos que hacer, buscar recursos para que a nuestros territorios les vaya mejor y buscar este acuerdo que tenemos el Gobierno cántabro con el Gobierno de la Diputación de Granada. No sería posible si no tuviésemos al interlocutor aquí sentado en la mesa, que es el que nos facilita que podamos tener este vuelo, este destino. Es importantísimo apoyar a la empresa. La administración pública tiene que administrar los presupuestos de los contribuyentes, pero si no tenemos al final la empresa, que es la que realmente genera empleo y oportunidades, no llegaríamos a ningún lado, por lo que quiero agradecer la colaboración de la compañía. No voy a vender a Granada, porque Granada la conocéis, creo que casi todos los que estáis aquí, es una provincia única a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social, y tenéis la suerte, pues, de, como hablábamos, de en 1 hora conocer la tierra de Federico García Lorca, conocer el monumento más visitado de España, que es el complejo de la Alhambra y el Generalife. Tenemos 80 kilómetros de costa donde, a diferencia de Cantabria, puede llover como mucho 10-15 días al año en las playas de Motril o de Almuñécar, que son extraordinarias. Tenemos la estación de esquí más meridional de Europa, con unos 100 kilómetros esquiables. Ahora en unos días ya está abierta a tope, como bien sabéis, las pistas a 3.000 metros de altitud. Una provincia que, como decía, se vende sola y que además aporta el alto nivel que está adquiriendo últimamente la gastronomía, por lo que creo que tenemos un escenario extraordinario para viajar. Yo siempre defiendo, como presidente de la Diputación de Granada, el turismo nacional, porque es cierto que nos gusta conocer otros países, que nos gusta conocer otros territorios, pero tenemos uno de los países más ricos a nivel, como decía, cultural, patrimonial del mundo, como es España, y algunas veces pues no nos conocemos ni a nosotros mismos, por lo que creo que esta oportunidad hay que aprovecharla, y estoy convencido de que las personas los granadinos que vengan a Cantabria, o los cántabros que vayan a Granada, no lo harán solo una vez, porque tienen mucho que ofrecer a los turistas, y estamos convencidos de que este vuelo va a ser un éxito sin duda. Mañana nos subiremos en ese primer avión, aterrizaremos en el aeropuerto Federico García Lorca, y estoy convencido de que se abre una oportunidad para que podamos disfrutar haciendo turismo, para que también los empresarios puedan tener un mejor puente, y sobre todo para generar oportunidades de empleo y riqueza en los territorios, que es lo que tratamos y lo que intentamos tanto el Gobierno cántabro como la Diputación de Granada. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por esta calurosa acogida. No sé si se escucha bien. ¿Ahora? ¿Sí? Muchas gracias por la acogida y por las palabras. En primer lugar, quería agradecer especialmente al consejero de Fomento por la calurosa acogida y por las palabras, Roberto Media, también consejero de Turismo, Luis Martínez, a mi lado, y por supuesto al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. Estamos encantados de estar aquí para este día, que creemos que es un día muy especial y relevante, tanto para Volotea como para Cantabria, como para Andalucía y para la provincia de Granada. A partir de mañana, como
ya han comentado el consejero, el presidente de la Diputación, reforzamos y mejoramos la conectividad entre el norte y el sur de España, entre Cantabria y Andalucía, y concretamente entre el aeropuerto SEBE Ballesteros de Santander y Granada, que comienza a operar mañana mismo y que llevará, por cierto, en el primer vuelo más de 120 pasajeros, lo cual es un muy buen dato para un primer vuelo en la ruta. Como comentaba Francis y Roberto, el consejero, el vuelo tendrá una duración de poco más de 1 hora y cuarto, con lo cual se acerca, ¿no?, la posibilidad de que las personas puedan viajar de forma cómoda, segura, en un vuelo corto y directo hacia el aeropuerto de Granada. La verdad es que estamos de celebración por esta nueva ruta, pero Volotea está presente en Cantabria desde el año 2012. Estamos realmente muy contentos. A finales de 2025, de este año, unas pocas semanas, habremos transportado casi 450.000 pasajeros desde que operamos en la región de Cantabria. Son datos que realmente nos hacen ilusión porque reflejan, ¿no?, nuestra creciente vinculación con el territorio y nuestro compromiso con la región, su conectividad y el desarrollo económico, además del desarrollo turístico. Nuestra misión, como comentaba el consejero, Volotea, es conectar ciudades y medianas de España y de Europa con vuelos directos, y desde que empezamos a operar ahora hace 13 años hemos trabajado para acercar a los cántabros a nuevos destinos dentro de España y al mismo tiempo para que más personas puedan conocer esta bella tierra, ¿no?, la oferta cultural, gastronómica, paisajística que ofrece Cantabria. Podría estar toda la mañana, ¿no?, mencionando sus playas, sus valles, sus montañas, que realmente son espectaculares, y nos pone muy contentos poder dar oportunidad de más conectividad hacia Cantabria y hacia Andalucía. El acto de hoy precisamente es para dar la bienvenida a esta nueva ruta, con Granada, esta vez, reforzando, como decía, las conexiones norte y sur, y ahora, como comentamos, sumaremos esta tercera ruta, además de la ruta a Menorca y a Sevilla. Pondremos a la venta casi 25.000 asientos en la ruta Granada-Santander y, como comentaba el consejero, hasta 126 vuelos en lo que queda de este año y el año que viene. Con esta oferta, en el año 2026, Volotea pondrá a disposición de los clientes casi 100.000 plazas, 100.000 asientos desde el aeropuerto SEBE Ballesteros en Santander. Esto es un crecimiento del 45%, si lo comparamos con los datos de este año 2025, y ni más ni menos que de un 94% en comparación con el 2019, lo cual demuestra la clara apuesta por seguir creciendo y desarrollando el territorio junto a las instituciones, en este caso de Cantabria. Está, por lo tanto, demostrada nuestra apuesta en el corto, medio y largo plazo con esta tierra. Nos enorgullece especialmente la acogida de las rutas que operamos desde este aeropuerto, desde esta región. Para que se haga una idea, los vuelos este año 2025, todos los vuelos que habremos operado en Santander y en Cantabria, han tenido una ocupación cercana al 95%, en concreto del 93%. Eso quiere decir que la demanda nos sigue demandando, valga la redundancia, más vuelos y más plazas y más rutas. También es muy importante mencionar las operaciones de Volotea han tenido unos resultados muy positivos. Este año 2025 nuestra puntualidad se ha situado en el 85% y hemos operado el 100% de los vuelos planificados sin ninguna cancelación. Además, los pasajeros cántabros realmente nos acogen y nos valoran el servicio que ofrece Volotea, ya que la tasa de recomendación de los clientes que vuelan con nosotros es superior al 95%, lo que nos hace especial ilusión y refuerza nuestra voluntad de seguir aportando conectividad y valor a la comunidad cántabra y a la provincia. Con esta nueva ruta, la verdad es que miramos al futuro con ilusión. Cantabria es una tierra llena de oportunidades para Volotea y para sus pasajeros. Por eso nosotros reiteramos nuestra apuesta a largo plazo por esta región, por este aeropuerto SEBE Ballesteros, y esperamos poder seguir creciendo aquí, incorporando más destinos en un futuro muy próximo. Muchas gracias a todos por la gran acogida y nos vemos muy pronto a bordo. Lo primero, quiero agradecer su presencia hoy aquí al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, al director de estrategia de Volotea, querido Gabriel,
mi compañero Roberto Media, consejero de Transportes, y a los directores generales de Transporte y Turismo del Gobierno de Cantabria, la directora general de Cantur y al vicepresidente de la Diputación de Granada. Muchas gracias, porque eso significa la importancia del día de hoy. Quiero también agradecer a los representantes de todos los medios de comunicación que nos acompañéis en un día tan importante, y que es que, como acabáis de escuchar en las intervenciones anteriores, hoy es un día importante para nuestra comunidad, para nuestra región. Esta nueva ruta aérea que desde hoy opera Volotea es la puerta de entrada a un mercado potencial de 3,5 millones de turistas, según un estudio reciente de la Universidad de Cantabria. Entidad que cifra el impacto económico de esta ruta aérea en más de 1.300.000 euros en el periodo 2026-2028. El mercado de Granada, enmarcado dentro del ámbito andaluz, presenta una evolución sólida y estable como emisor de visitantes hacia Cantabria, con picos muy marcados en los meses estivales y mucho margen de crecimiento en temporadas medias. Según los datos del ICANE, marcados entre enero de 2023 y marzo de 2025, Andalucía ha mantenido cifras consistentes de viajeros y pernoctaciones, destacando especialmente los trimestres de verano, con más de 41.000 viajeros y más de 90.000 pernoctaciones en el tercer trimestre de 2024. El comportamiento acumulado de los 2 últimos años nos permite una lectura optimista. Existe un interés sostenido por parte del viajero andaluz y particularmente del área de Granada hacia los productos turísticos que ofrece nuestra comunidad. Turistas a los que les queremos mostrar una tierra infinita en recursos naturales, recursos culturales, de ocio y también de negocio. Cantabria abre desde hoy una nueva puerta de acceso al mercado andaluz que estoy seguro va a darnos muchísimas alegrías. Las campañas publicitarias en soportes y medios de líneas aéreas resultan fundamentales para visibilizar el destino Cantabria y fidelizar así a los visitantes. Se trata de una inversión clave no solo para generar resultados inmediatos, sino para posicionar a Cantabria como un destino de referencia en el sur peninsular, capaz de atraer viajeros durante todo el año y de consolidar su crecimiento turístico de manera sostenible. Estimado Francis, Cantabria está preparada para sorprenderos con los paisajes abruptos de la Costa Quebrada, Geoparque Mundial de la UNESCO, para enamoraros con el verde intenso de los valles pasiegos, para seduciros con la arena fina de nuestras playas o para atraparos con la grandeza de los picos de Europa. Estamos listos para ganaros también a través de nuestra gastronomía, que basada en el producto de cercanía, sabe combinar lo tradicional con las técnicas más novedosas. Queremos mostraros una riqueza cultural que se pierde en la noche de los tiempos, con 10 cuevas y 2 caminos de peregrinación que son patrimonio de la humanidad y que nos convertirá en un futuro próximo en una de las capitales del norte de España con más oferta museística. El nuevo MUPAC, el Museo Reina Sofía Archivo La Fuente, el Centro Cultural La Lechera, el Faro Santander, serán instituciones museísticas que sumarán sus colecciones a una oferta ya de por sí rica y variada. Es una apuesta clara por la cultura, convencidos de que el turismo cultural es un turismo en auge, un turismo que desestacionaliza y un turismo sostenible que respeta a quien lo recibe. Precisamente la cultura es uno de los principales motivos que esgrimen los andaluces a la hora de elegir destino. Andalucía es para Cantabria un mercado capital en materia de turismo. Es el principal mercado emisor del turismo interno en España y en Cantabria el turismo interior supone el 52% del total, según datos recientes de CERTUR. Pero Cantabria ofrece eso y mucho más. En 2024, Santander y la región acogieron 254 congresos y eventos profesionales. Congresos y eventos en los que participaron más de 36.000 personas y generaron cerca de 45.000 pernoctaciones, con un impacto económico estimado en 16,5 millones de euros. Cantabria es tierra de congresos y esta nueva ruta aérea estoy convencido de que va a ayudarnos en ese sentido. Ambas regiones tenemos una relación histórica que ahora se refuerza con esta nueva conexión aérea que desde hoy une Granada y Santander con 120 operaciones a lo largo del año. Conexión entre ambas regiones que existe desde hace mucho tiempo. Y es que los puertos de Santander y los puertos andaluces formaron parte integral de las rutas comerciales de la monarquía hispánica. Muchos montañeses y cántabros que emigraron a América, principalmente a Cuba y a México, establecieron rutas de vuelta que pasaban por puertos andaluces creando puntos de contacto intermedio. Ambas regiones compartimos influencias culturales y artísticas resultantes precisamente de ese contacto con las colonias americanas.
Son muchas las cosas que nos unen, a pesar de la distancia que citaba antes el consejero, una distancia que desde hoy volotea, recorta en tiempo para que cántabros y andaluces tengamos a nuestra disposición dos destinos que apetece conocer y que apetece disfrutar. Muchísimas gracias a todos y ahora, si alguien quiere formular alguna pregunta, pues estamos a su entera disposición.